Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Bienvenido a Para que el mundo crea. Confío en que la edición del día de hoy le va a ser de bendición, le va a ser de inspiración. Llevo un par de días hablando sobre el tema Siempre es tiempo de fruto. Siempre Dios espera fruto de nosotros. Y con eso vamos a continuar en este día añadiendo algunos elementos. Yo confío en que en el día de hoy vamos a poder terminar con este tema. Para los que nos están viendo por primera vez, soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de poder compartir con ustedes, poder pues acompañarles en tiempo de oración, en tiempo de reflexión bíblica, de algún testimonio y de responder a algunas de las preguntas que vamos recibiendo a través de correos electrónicos o a través de las redes sociales. Si nos está escuchando a través de esta emisora radial que es de tanta bendición para toda esta región, les hago recordar que tenemos una línea telefónica a la cual usted puede llamar, comunicarse con nosotros. Ahí hay hermanas y hermanos que atienden los teléfonos y oran con cada una de las personas que se comunican. Por otro lado, debo decirles que además de la línea telefónica también tenemos una dirección electrónica a la cual usted puede escribir. Se las comparto ambas. Nuestro número telefónico es el 305-228-9697. Insisto en él, 305-228-9697. Y nuestro correo electrónico, para aquellos que prefieren escribirnos, pues es biblia@diazpavon.com. Díaz con Z y Pavón con B de Biblia. Hago la aclaración con lo de Pavón porque sí hay Pavón con V o V corta, como lo llaman algunas personas, pero este es con B de Biblia, con B labial. Así es que biblia@diazpavon.com. Ahí recibimos sus correos y oramos por cada petición que nos comparten. Las preguntas las tratamos de responder en las reflexiones que vamos teniendo diariamente. Así es que esté atento porque en algún momento vamos a dar respuesta a esas preguntas que nos van planteando y a esos comentarios lindos que nos hacen. Gracias por los testimonios. Esos testimonios son muy edificantes. Estos son días interesantes. Digo interesantes porque lo que está haciendo el Señor nos llena de expectativas y nos llena de deseos de avanzar en todo lo que Dios está realizando. Por un lado, las noticias que escuchamos son de que hay luz al final del túnel, que de alguna manera los casos de COVID pues van cediendo. Por otro lado, algunas cepas nuevas que aparecen en algunos lugares y algunos casos nuevos que siembran preocupación en el pueblo. Yo sigo orando para que el Señor nos conceda la salida de todo este proceso y que podamos avanzar. Tristemente, el sistema, el universo, el mundo, el cosmos, como lo llama la Biblia, como lo llaman las Escrituras, bajo la influencia del maligno, continúa en contaminación, en proceso de deterioro.
ese deterioro, la degeneración del ser humano nos golpea. Es una realidad. Es una realidad que Jesús le explicó, que Pablo la explicó, que el Nuevo Testamento explica en detalles y que nos hace pues abrir los ojos a la realidad de que el hombre no evoluciona hacia lo mejor, sino que se deteriora y va en retroceso. Más pecado que nunca antes en la historia, más violencia que nunca antes en la historia. Y aunque el modernismo prometió a la humanidad que acabaría con la pobreza, vamos cruzando de un siglo al otro y no se acaba la pobreza. Aunque el modernismo prometió acabar con la enfermedad, igual pasamos de uno a otro siglo y las enfermedades continúan. En el siglo XIX, el modernismo había prometido a la gente: vamos a encontrar la cura a todas las enfermedades, vamos a acabar con las plagas y vamos a acabar con los males en el mundo. La sociedad del siglo XX fue una sociedad decepcionada por el modernismo y el famoso posmodernismo. Entonces ya no cree en nada. Un relativismo absurdo donde para ellos no hay verdades absolutas. Todo es relativo, todo es conforme al color del cristal con que se mide, pero no es verdad. Hay verdades absolutas. Dios cree en verdades absolutas. Dios enseña y postula en las Escrituras verdades absolutas. Jesucristo es una verdad absoluta. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué cosa puede ser más absoluto que eso? Estamos viviendo en esta época donde el posmodernismo parece controlarlo todo, pero no hay felicidad allí. No hay pleno gozo allí. Y tenemos una sociedad que va moviéndose de una cosa a la otra, buscando maneras de ser feliz, buscando maneras de sentirse realizado, y pasan de un vicio a otro vicio, de una condición a otra condición, y no hay una respuesta que realmente satisfaga. Sin embargo, los creyentes siguen dando testimonio de sentirse realizados, de sentirse felices, de poder servir a Dios con todo el corazón, de experimentar y saber que Dios es real, que Dios vive y que el Señor está con ellos. Así es que, cuidado, de pronto el mundo va a tener que prestar atención al mensaje que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha estado predicando. En la Biblia, en la palabra de Dios, en la verdad del Señor, hay respuesta. Prestemos atención a ella. Bien, dije hace unos minutos que había dado inicio y que durante algunos programas había estado hablando sobre el tema de siempre es tiempo de fruto. Eso lo hice comenzando a tratar el tema aquel de la higuera que Jesús maldijo, y de lo que dice la Escritura se desprenden algunas cosas. Una, que Jesús tenía hambre. Dos, que estaba buscando higos, que estaba buscando frutos y que no encontró. Y que entonces declaró que nadie iba a comer fruto de esa higuera, diciéndole algún tipo de maldición. Y que el próximo día, cuando los discípulos pasaron por allí, la higuera había muerto, ya no estaba, ya había perdido la fuerza, y ellos recordaron las palabras del Señor. Había enseñanza en esa experiencia. Dios siempre busca fruto. Dios siempre espera que demos fruto. El hecho de que dijera que Jesucristo tenía hambre
nos hizo preguntarnos, ¿hambre de qué puede tener Dios? Y una y otra vez vimos en las Escrituras que Dios tenía hambre de fruto en nuestras vidas, que la vida de cada uno de nosotros ha de dar un fruto que sacie, que satisfaga al Señor. Esto es importante porque hoy yo quiero añadirle otro elemento. Y ese elemento que quiero añadir en el día de hoy dice, no se engañe. Hay tiempo particular para dar fruto. Hay tiempo específico en el cual Dios espera fruto de nosotros. En el momento en el que el Señor Jesús se allegó a la higuera, en aquel momento tenía que haber fruto, pero no había fruto. Hay tiempo para dar fruto y hay tiempo que pasa. Los proverbios populares nos hacen creer que siempre hay esperanza, que siempre hay oportunidad. Pero yo quiero ser honesto, franco y transparente en el día de hoy. Hay momento, hay tiempo en nuestras vidas cuando ya no se pueden hacer ciertas cosas. El tiempo pasa y no debemos permitir que pase. Hoy es el día de dar fruto. Hoy es el día de servirle al Señor. Hoy es el día de hacer su voluntad. Hoy es el día de caminar y avanzar en su propósito. No podemos seguir posponiendo. El que pospone pierde el respaldo, pierde la ayuda, pierde esa bendición que Dios tiene para él en el día de hoy. No hay un mejor día que este para dar fruto para el Señor. Yo debo ir a nuestra primera pausa y quiero hacerlo recordándoles que pueden llamar. El número es el 305-228-9697. Llame ahora. Vamos a la pausa y regresaré para hablar de ese engaño, o tal vez debo llamarlo autoengaño, en el que caemos, creyendo que si no es hoy, será mañana, que lo que no hago hoy, tendré tiempo para hacerlo más adelante. Yo solo quiero decir, ojalá quiera el Señor que se pueda, pero es alto riesgo salir del día de hoy sin arreglar nuestras vidas con el Señor. Vamos a esa pausa y regreso de inmediato. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. A ver, vamos a continuar entonces con el tema que estamos considerando. Siempre es tiempo de fruto. Digo siempre es tiempo de fruto porque siempre Dios espera que demos fruto. Dios siempre espera de nosotros algo. Dios no se defrauda con nosotros. Una vez un hermano me dijo, Dios nunca se desilusiona con usted. Yo me sentí muy contento porque él dijo que Dios nunca se desilusionaba conmigo ni de mí. Y luego explicó, Dios nunca se desilusiona con usted porque Dios nunca se ilusionó con usted. Y entonces ya yo no me sentía muy contento con el comentario que él había hecho. Pero la realidad es que es absolutamente cierto. Dios no se hace ilusiones. El Señor no sufre desilusiones porque Dios no vive en esa fantasía. Pero dejando eso de lado, quiero establecer que Dios sí muestra interés en nosotros, en nuestro futuro, en nuestros logros, en nuestro éxito. Dios pone delante de nosotros metas, objetivos, con la esperanza, con el deseo de que los cumplamos. Dios no colocó en el huerto del Edén a Adán y a Eva para que cayeran. Dios no los colocó allí para que desobedecieran, para que pecaran. Dios no colocó en el huerto del Edén el árbol, el fruto prohibido, para que ellos comieran de él, sino
exactamente para lo contrario, para que mostraran la obediencia. Cuando se presenta delante de nosotros una opción pecaminosa, cuando se presenta delante de nosotros una opción de desobediencia, esa opción no está allí para que pequemos ni para que fallemos, sino para que obedezcamos al Señor. De tal manera que de alguna forma la única opción que tenían Adán y Eva de evidenciar a Dios obediencia era ese árbol. Ese árbol del fruto prohibido no era la opción pecaminosa, esa era la opción de obediencia. Cuando Dios nos dice, no hagas esto, me está ofreciendo una opción para que le obedezcamos. No solamente cuando nos manda a hacer algo, sino también cuando nos manda a no hacer algo, a no realizar una tarea. Cuando hay una prohibición divina, esa prohibición divina es una oportunidad para serle fiel al Señor, para que le seamos fieles a Dios. No hay ninguna razón para ver en aquel árbol una intención y un deseo divino de que el hombre y la mujer cayeran. Dios no quiere que fallemos. Dios no quiere que desobedezcamos. Dios sabe que no nos conviene y Dios anhela nuestro crecimiento, Dios anhela nuestra santidad, Dios anhela nuestro desarrollo. Esas puertas que el mismo diablo, si se quiere, abre delante de nosotros son oportunidades para evidenciar fidelidad a nuestro Señor y a nuestro Dios. Dejemos de un lado la desobediencia, hablemos de la obediencia. Cuando Dios nos da una orden, y en este caso, de lo que estamos considerando en el día de hoy, la orden es a dar fruto. Dios nos ha mandado a dar fruto. Dios nos ha ordenado que demos fruto. Dar fruto es la manera de glorificar al Señor, de bendecir al Señor. Yo leí ayer un versículo que está en el Evangelio según Lucas en el capítulo 10 y me refiero al versículo número 2. Lucas 10:2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese es el versículo número 2 del capítulo 10 de Lucas. La mies es mucha, y él dice, a la verdad es mucha. Realmente es mucha la mies. Allí mies es trabajo. Allí mies es labor que realizar para Dios. De forma directa y específica, gente que nos debemos ganar para Cristo. Gente a quien tenemos que evangelizar. Personas a las que nos tenemos que ganar para el Señor. La mies es mucha. Dice una segunda verdad, los obreros son pocos. No tenemos muchos obreros. Necesitamos, dice el Señor, más obreros. No son suficientes. Todavía hay vacantes. Dios está esperando de sus hijos, de sus siervos, que decidan obedecerle, que decidan entrar en las labores de Dios. Algunos quieren entrar en la política, otros quieren entrar en los negocios, pero nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo la forma de cambiar al mundo, la forma de cambiar nuestro entorno, la forma de influenciar para bien a la humanidad es la predicación del Evangelio. Es la proclamación de la palabra de Dios. Son las Escrituras, es la Biblia la que puede transformar a un hombre de forma plena. La realidad es que solo Jesús hace un hombre nuevo. Solo el Señor Jesucristo puede hacer nuevo a un ser humano.
Ni el estudio, ni la universidad, ni la psiquiatría, ni la psicología puede hacer que un hombre o una mujer nazcan de nuevo. El nuevo nacimiento solo lo produce el Señor Jesucristo. El milagro del nuevo nacimiento solo lo produce Dios. Y solo se produce mediante la predicación de la palabra, mediante la proclamación de la palabra del Señor. De modo que, volviendo a nuestro versículo, la mies a la verdad es mucha. Significa, la necesidad es grande, pero también dice, la oportunidad es enorme. Hay una oportunidad para que trabajemos para el Señor. Hay una oportunidad para ser usados por el Señor. Hay una gran necesidad, lo que supone una gran oportunidad para ser usados por el Señor. Es mucha, mas los obreros pocos. Entonces añade, por tanto, o sea, aquí viene el razonamiento lógico. Por tanto, basado en esa oferta de trabajo tremenda, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La manera de encontrar obreros es rogando que Dios envíe obreros. Dios quiere contagiarnos a todos con ese espíritu. Dios quiere contagiarnos a todos con esa oración. Roguemos al Señor de la mies. Vayamos delante del Señor y digámosle al Señor, necesitamos más trabajadores. Necesitamos más voluntarios, necesitamos más obreros. Envía, Señor, a tu iglesia más obreros. Levanta de entre nuestros hermanos obreros, gente que trabaje, gente que sirva, gente que participe con nosotros en esta labor, en esta tarea. Lo que me hace mirar este versículo como una cosa interesantísima es que después de decir que la mies es mucha tarea, que los obreros son pocos, que necesitamos obreros, y luego añade rogad, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Punto final, allí termina ese versículo. De inmediato, el próximo versículo, el versículo 3, el contenido en una sola frasecita es impresionante, porque el versículo 3 dice, id, he aquí, yo os envío. Vayan ustedes. Yo les envío. Yo los estoy enviando a ustedes. Vio que a los mismos que puso a rogar para que Dios enviara obreros, les dijo, ustedes son esos obreros. Toda persona que siente la carga y el deseo porque la obra de Dios se realice, es un llamado de Dios. ¿Cómo saber que Dios me ha llamado? Si usted siente la carga. ¿Cómo saber que Dios me ha llamado? Si usted ve la urgencia, si usted ve la necesidad, si usted ve, ¿sí?, que están blancos, listos para la siega, los campos, si usted ve que la mies es mucha y los obreros pocos, Dios le está llamando. Quiero ir a esta pausa y regresar para de alguna manera entonces terminar este tema de siempre es tiempo de fruto. Dios quiere que usted dé fruto. Llame ahora si tiene una petición, quiero orar con usted. Llame ahora si siente un llamado. Llame ahora si siente la necesidad de que Dios le capacite y le unja para la labor ministerial. Llame de una vez. El número es el 305-228-9697. 305-228-9697. Espero su llamada. Vamos a la pausa. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Capítulo
4 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Déjeme leer los dos versículos y luego comento. Estamos sobre el tema siempre es tiempo de fruto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, que juzgará Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le está encareciendo que inste y le está encareciendo que predique la palabra y que esto lo haga a tiempo y fuera de tiempo. El encargo, sí, el maravilloso encargo que el apóstol Pablo le está haciendo a su hijo espiritual, si se quiere, a su discípulo, a su colaborador en Cristo llamado Timoteo, este joven llamado Timoteo. La frase o el versículo comienza con la expresión te encarezco. La expresión te encarezco tiene un toque de solemnidad. Sí, hay solemnidad. No es una orden seca. No le está diciendo te mando ni te ordeno. Hay una solemnidad, hay respeto. Pablo no está tratando a Timoteo como un niño, pero le está haciendo sentir la fuerza, la carga de su preocupación, de lo que él está viendo en Dios, la necesidad y la posibilidad de Timoteo de realizar la tarea. Así que Pablo está viendo por un lado la necesidad y por otro lado el don, la capacitación o la capacidad que tiene Timoteo. Un llamado de esta naturaleza supone una acción de confianza. Cuando Dios le manda a usted a hacer algo, Dios está confiando en usted. Dios está confiando en que usted tiene la capacidad, Él conoce, que usted tiene la integridad de carácter, Él lo puede ver, Dios ve lo íntimo. Así es que Dios le está dando, le está pasando una confianza extraordinaria. Nos tenemos que sentir privilegiados de que el Señor nos encargue esta tarea. Pablo le dice, te encarezco. Es un solemne encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos. O sea, no le estamos sirviendo a cualquiera, le estamos sirviendo al que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No hay que explicar mucho a la hora de decir que prediques la palabra. ¿Qué le está encargando? Que prediques la palabra. ¿Se dio cuenta usted que el encargo que Dios nos hace es el de predicar la palabra? Deseamos, anhelamos el cambio, la transformación de nuestra sociedad. Deseamos que nuestra gente, nuestro entorno, nuestro vecindario, nuestro pueblo, nuestra nación cambie. Queremos ver cambios. ¿Cómo pueden venir esos cambios? Bueno, el país trabaja en cosas como la educación, el país trabaja en cosas como los servicios médicos. Se hacen tantas cosas para cambiar a una nación. Pero cuando se trata de Dios, Dios encarga a sus hijos, y si usted quiere, a los mejores hijos, a los más dotados, a los más fieles, porque al mismo Timoteo, Pablo le dice, encarga o encomienda a hombres fieles que sean capaces no solamente de cumplir, sino de encargar y preparar a otros. Y se establece una cadena.
lo que yo te enseño a ti, enséñaselo a otro y ese a otro, etc. Así es que encarga y pasa el encargo. Realiza la tarea que se encarga y pásalo a otro. Tenemos que realizar nuestro ministerio, 1. Y 2, tenemos que multiplicarnos. Tenemos que duplicarnos en otros. Es necesario que los Timoteos formen a otros Timoteos. Es necesario, se requiere que los dotados capaciten y doten a otros. Esto es precioso. Que prediques la palabra. Y luego le dice que instes. ¿Sí? Eso de instar es que apremies, apremiar, que instes. Observe usted que la encomienda es doble. Yo debo insistir en esto. Número 1 es, predica tú, Timoteo. Pero la segunda es, insta a otros. Tienes que instar. Dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Apremiar. Estar preparado. Le está diciendo,ínstalos, motívalos, empújalos a estar preparados, a prepararse, a capacitarse. Le está hablando de la vida santa. Le está hablando del estudio de la palabra. Le está hablando de la capacitación en todos los aspectos. Y le está diciendo a Timoteo, entonces, 2 cosas te estoy encargando. Una, que tú prediques. Y la segunda, que instes, que motives, que inspires, que empujes, ¿sí?, a los demás a hacer lo mismo, a que ellos también lo hagan, a que ellos se capaciten, a que ellos se preparen. Y luego hay una expresión con la que cierra ese versículo que me parece impresionante. Esto hazlo, le dice, a tiempo y fuera de tiempo. Como si le estuviera diciendo, cuando te parece que la oportunidad se da, aprovéchala. Y cuando la oportunidad no se da, provócala. Cuando se abren las puertas, entra. Y cuando no se abra la puerta, empújala. Pablo le está diciendo a Timoteo, no seas pacífico, sé proactivo, muévete, avanza, ¿sí? Provoca. No solamente esperes la oportunidad, sino provoca la oportunidad, provoca el momento. Esto es una palabra que nos debe motivar a todos. Ya tengo que ir al tiempo de oración. Lo hago dándole el número telefónico para que llames, el 305-228-9697. Vamos a la pausa y regreso en tiempo de oración. De regreso con ustedes en tiempo de oración. Ya debemos orar, interceder por cada persona que ha llamado y por aquellos que están llamando todavía. Si usted no ha llamado, el número es el 305-228-9697. Repito, 305-228-9697. Es tiempo de orar. El apóstol, escritor de la carta a los Hebreos, les dice en el capítulo 5 que ustedes debían ser ya maestros, pero tienen necesidad de que os enseñe. A Timoteo, el apóstol Pablo, le dice, insta, prepara, empújalos, instrúyelos, edúcalos, fórmalos, para que ya no sean aprendices, sino expertos. Dios quiere que aprendamos y que seamos útiles. Padre Celestial, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por la vida de cada una de las personas que ha estado escuchando en el día de hoy, participando, Señor, de esta reflexión. Yo te suplico, Dios eterno, que tú los inspires, que tú los muevas, que tú los motives. Yo te suplico
suplico, Señor Santo, que tu Espíritu Santo los levante. Señor, y que todos veamos la carga, la necesidad, la urgencia, y que estemos dispuestos a disponer nuestras vidas, a disponer nuestro ser para el trabajo, para la labor voluntaria de predicar, de instar y de ayudar a otros. Queremos dar fruto que en ti produzca alegría, fruto que en ti produzca gozo. Es tiempo de terminar este programa, así es que bendiciones a todos y no olvide, mañana estamos aquí con otro programa como este, para que el mundo crea. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.